A ver, y si pudiéramos reinventar el dinero, desde cero. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Bitcoin, la primera criptomoneda que existió. Y no solo para ver cómo funciona, que también, sino, y esto es lo importante, para entender el por qué. ¿Por qué nació? Es que para entender de verdad lo que supuso Bitcoin, lo primero es entender el problema que venía a solucionar. Un problema que, ojo, está en el mismísimo centro de nuestro sistema financiero actual. La historia del dinero, si nos fijamos, es una evolución constante. Hemos pasado del trueque más básico al oro, de ahí al dinero que emiten los gobiernos, y ahora, claro, al dinero digital que usamos cada día. Pero a pesar de todos esos cambios, hay algo, una cosita que siempre ha estado ahí, la necesidad de confiar en un tercero, en un intermediario. Y claro, ese intermediario, que suele ser un banco o un gobierno, pues tiene un poder tremendo. Pueden bloquear una transferencia, cobran comisiones a veces altísimas, ralentizan todo, y aquí es donde surge la pregunta del millón. ¿Y si esa figura central, esa en la que confiamos ciegamente, es en realidad el eslabón más débil de toda la cadena? Y bueno, llegó 2008, y la crisis financiera global lo dejó clarísimo. El sistema era mucho más frágil de lo que pensábamos. La confianza en los bancos, pues se fue a pique. Y no es para menos, si los gobiernos tuvieron que salir a rescatar a las mismas instituciones que habían liado todo el desastre. Pues justo ahí, en medio de esa desconfianza total, fue cuando una nueva idea encontró el caldo de cultivo perfecto para nacer. Y es que en mitad de todo ese caos, una idea que llevaba ya años, cocinándose a fuego lento en los márgenes de la tecnología, de la mano de un grupo que podríamos llamar rebeldes digitales, pues de repente encontró su momento. Este grupo se hacía llamar los cypherpunks. Y ojo, no eran solo programadores, que va, eran activistas convencidos de que la criptografía podía ser una herramienta potentísima para el cambio social. Su objetivo era, en esencia, devolverle el poder y la privacidad a la gente, ponerlo lejos del alcance de los gobiernos y de los bancos. A ver, que ya se había intentado antes. Hubo proyectos como el eCash de Edith Chaum, por ejemplo, pero todos, absolutamente todos, se daban contra el mismo muro. No conseguían quitar de la ecuación a la autoridad central. Al final, de una forma u otra, seguían dependiendo de un banco o algo parecido. Y entonces, ¡boom! En plena crisis financiera llega un email a la lista de correo de los cypherpunks. Lo firmaba un tal Satoshi Nakamoto, un seudónimo, nadie sabía quién era. Y lo que había en ese correo, era una propuesta que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. La propuesta de Satoshi iba directa al corazón del problema, al santo grial de las monedas digitales, a ese puzzle que nadie había conseguido resolver sin un intermediario, el famoso problema del doble gasto. Pensemos un segundo. En el mundo real es imposible darle el mismo billete de 10 euros a dos personas distintas a la vez. Una vez que lo das, ya no lo tienes. Pero en el mundo digital, un archivo se puede copiar infinitas veces. Un copiar y pegar y listo. Entonces, ¿cómo evitas que alguien gaste el mismo dinero digital 2, 3 o 1000 veces si no hay un banco vigilando? Y aquí es donde viene la genialidad de Satoshi. Su solución fue elegantísima. Combinó 3 ideas clave. Primero, un libro de contabilidad público, o sea que todo el mundo pueda ver todas las transacciones. Segundo, esas transacciones se meten en bloques que se encadenan unos con otros usando criptografía, como si fuera una cadena irrompible. Y tercero, y esto es crucial, se reparte una copia de ese libro contable a miles de ordenadores por todo el mundo. ¿Qué significa esto? Pues que para falsificar algo tendrías que cambiarlo en miles de ordenadores a la vez. Vamos, prácticamente imposible. Y lo más curioso de todo es que Satoshi no inventó nada desde cero, Lo que hizo, que fue una genialidad, fue coger varias tecnologías que ya existían y combinarlas de una forma totalmente nueva para crear algo, revolucionario. La pieza clave de todo este invento es la famosa blockchain o cadena de bloques. Para que nos entendamos, es como un libro de contabilidad digital. Cada página de ese libro es un bloque y cada bloque está sellado criptográficamente al anterior. Una vez que escribes algo en una página y la sellas, ya no se puede cambiar. Si intentas modificarla o arrancarla, rompes el sello y todo el mundo se daría cuenta al instante. Vale, pero ¿quién escribe en ese libro? ¿Quién añade las páginas nuevas? Pues aquí es donde entra en juego la prueba de trabajo, lo que se conoce como minería. Es básicamente una competición. Hay gente, los mineros, que ponen sus ordenadores a resolver un problema matemático súper complejo. El primero que lo resuelve se gana el derecho de añadir la siguiente página, el siguiente bloque, a la cadena, y al hacerlo tiene que probar que ha hecho todo ese trabajo computacional, lo que a su vez asegura toda la red contra ataques. Todo esto supone un cambio de paradigma total en la idea de confianza.
Dejamos de confiar en instituciones, en personas que, pueden fallar o tener sus propios intereses, para pasar a confiar en las matemáticas, en el código y en el consenso de miles de personas que no se conocen de nada. Es un cambio brutal. Así que el resultado final de toda esta tecnología no es simplemente una moneda digital más, ¿eh? No, es un paradigma financiero completamente nuevo. Un sistema alternativo con unas reglas del juego radicalmente distintas. Y de ahí salen sus características más famosas. Como no tiene un centro de control, es descentralizado. Y por eso mismo es resistente a la censura. Nadie, absolutamente nadie, puede impedir una transacción. Las transferencias van de persona a persona, sin más. Y luego está el tema de la emisión. Está limitada por código a 21 millones, ni uno más. Esto crea por primera vez en la historia algo así como escasez digital, algo totalmente predecible y que no se puede cambiar. Pero claro, no todo es perfecto. Esta tecnología se enfrenta a un desafío enorme que se conoce como el trilema de la blockchain. Y es que es muy difícil conseguir tres cosas a la vez: seguridad, descentralización y velocidad o escalabilidad. Tienes que sacrificar algo. Y Bitcoin, desde su diseño, lo tuvo claro. Priorizó al máximo la seguridad y la descentralización, incluso si eso significaba ser un poco más lento. Si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de todo esto, que sea esta. Por primera vez en la historia de la humanidad, se puede enviar valor de un punto a otro del planeta en cuestión de minutos, sin pedirle permiso a nadie, sin bancos, sin gobiernos, sin intermediarios. Lo que nos deja claro con la gran pregunta en el aire: ¿estamos viendo nacer una simple tecnología más o estamos asistiendo a la siguiente gran evolución en la historia del dinero? Pues bueno, esa es la pregunta del millón. Y el debate, desde luego, sigue más vivo que nunca.